por alguna razón, mucha gente piensa que un Excel son bases de datos, pero no, un Excel no son bases de datos. En un Excel tú puedes colocar, no lo sé, digamos, no es como que yo sepa mucho Excel, ¿verdad? Pero tú puedes colocar, no lo sé, la nómina de tus empleados, tu lista de compras. Tú ahí puedes poner en la columna, ok, esta es mi lista de compras, ¿qué voy a comprar? Bananos, manzanas, leche, etcétera. Tú ahí puedes manipular, editar tu tabla de Excel sin, eh, sin mayores rollos. Pero en una base de datos tradicional esto no es así. En una base de datos, en especial las que son bases de datos estructuradas, hay reglas estrictas. Por poner un ejemplo, ¿qué son las bases de datos? Sí, las bases de datos, tú ahí tú almacenas determinada información para determinadas tablas. Por ejemplo, supongamos que tú tienes un negocio, digamos un negocio de ropa, ¿sí? Si tú llevas un registro de lo que vendes, de lo que tú tienes en stock y demás, pues tuvieras, pues bueno, en una tabla tengo los artículos que yo vendo o los artículos que tengo en stock, ¿sí? Tengo esta prenda, son tantas piezas, ok, por citar otro ejemplo, el día de hoy, pues hoy vendí tantas prendas de esa chamarra, tantas unidades, a este precio. Tú todo eso lo tienes registrado, ¿no? Por citar un ejemplo. Pues todo eso forma parte de una base de datos, ¿sí? Una base de datos tradicional, pues tiene una serie de reglas estrictas. Hay otros tipos de bases de datos que son más flexibles en ese aspecto, pero las bases de datos que siguen reglas muy estrictas, o las que son más tradicionales, se usan mucho, por ejemplo, para sistemas de seguridad o sistemas críticos, como por ejemplo, no lo sé, si eres un banco, pues tú vas a tener una base de datos, una tabla donde tú tengas tu lista de transacciones. No vas a combinar peras con manzanas, ¿verdad? O sea, por temas de seguridad, si tú tienes una tabla que son las transacciones, pues tú ahí vas a registrar las transacciones que tú como banco vas registrando, ¿no? Que se van registrando en el sistema. Es básicamente eso, una base de datos con reglas bien estructuradas, con reglas estrictas. Tú no vas a colocar peras con manzanas, ¿sí? Si tú en una tabla vas a colocar manzanas, ahí vas a colocar manzanas. Si en otra tabla vas a colocar peras, ahí nomás vas a colocar peras. Si en una tabla tú vas a colocar frutas, ok, vas a colocar una manzana, una pera, una banana, pero no vas a colocar, por ejemplo, una botella de agua. ¿Sí me explico? O sea, más o menos por ahí va el tema de las bases de datos estructuradas. ¿Y por qué se les dice estructuradas? Pues bueno, en muchos sistemas, en muchos negocios, estas bases de datos las componen muchas tablas que se relacionan entre sí. Por poner un ejemplo, hablemos de una red social, hablemos de Facebook, ¿sí? Tú como usuario de Facebook, ¿sabes qué? Necesitas de un usuario y de una contraseña para acceder a tu cuenta, ¿sí? Son tus llaves de acceso a tu cuenta de Facebook, ¿de acuerdo? Ok, pues en el sistema interno de Facebook seguramente tendrán una tabla de que se ha de llamar usuarios, ¿no? Es una tabla que se llama usuarios y esta guarda ciertos valores, ¿sí? Son variables al final del día. Por ejemplo, en esta tabla de usuarios, aquí podemos encontrar, por ejemplo, el nombre de usuario,
o tu correo electrónico, porque ya ves que cuando tú entras a Facebook te piden tu correo electrónico o tu número de celular, ¿no? Pero digamos que de forma simple te piden tu nombre de usuario, te piden tu contraseña. Estos campos pues son al final del día son un tipo de dato. Por ejemplo, el usuario, tu nombre de usuario es un tipo de dato que en programación se llama string. String hace referencia a una a caracteres, a texto, ¿sí? Texto plano, el texto de toda la vida, ¿sí? La contraseña, por ejemplo, como es algo más crítico, como es algo más sensible, se guarda de otra forma, de una manera que quede encriptada, para que si por ejemplo hay un ataque a la base de datos de Facebook, pues los ciberdelincuentes no pueden acceder tan fácilmente a esa información, que de por sí ya es muy sensible. Tanto tu usuario como tu contraseña son llaves que tienen que ser resguardadas con los más altos estándares de ciberseguridad por Meta, que es la dueña de Facebook. Pero volviendo al tema, ¿sí? En esa base, en esa tabla que es de usuarios, tienes el nombre de usuario, tienes la contraseña, probablemente también tengas fecha de nacimiento o fecha de nacimiento, porque ya ves que de vez en cuando Facebook te recuerda, mira, fulanito de tal cumplió años hoy, felicítalo. Y ya ves que te lo piden cuando tú vas a recién crear tu cuenta. Bueno, ese es otro dato, es otra variable que se le conoce como variable de tipo fecha, ¿sí? Porque de nuevo, en programación estos datos tienen diversos tipos, ¿sí? Como son los strings, que son pues los que hacen referencia a texto, los de tipo entero, que hacen referencia a números, los de tipo float, que hacen referencia a números con decimales, los de tipo fecha, que pues, valga la redundancia, hacen referencia a la fecha o incluso a la hora, tengo entendido, y así es como van conformando estos diferentes tipos de datos en una base de datos. Porque de nuevo, en un Excel tú no tienes estas reglas, ¿sí? O sea, tú en Excel tú puedes hacer y deshacer, pero en una base de datos tradicional esto no, o sea, aquí hay reglas y se deben de seguir al pie de la letra, ¿sí? De nuevo, por temas de seguridad, si eres un banco, si mueves transacciones, esto es vital, esto es crucial de seguir. Si eres un comercio que también mueves muchas transacciones, que mueves mucho dinero, que, o sea, tu negocio está por internet, o sea, tú debes de seguir en tu base de datos, tiene que ser muy sólida, ¿sí? Y así podemos ver con cada tipo de negocio, con cada tipo de lógica de negocio. Si tú eres un banco, eres una red social, eres una empresa, un negocio que mueve muchísimo dinero, pues sí, lo más recomendable sí es contar con una base de datos tradicional, con este tipo de reglas. Ok, pero volviendo al tema de la red social de Facebook, habíamos dicho que esa es una tabla de las muchas otras que conforman esta red social, la base de datos de esta red social. Porque como ustedes saben, Facebook, pues más que una red social, tú en Facebook puedes vender chácharas, puedes conocer personas, puedes, tiene hasta un apartado que se parece como Tinder, que haces una cita con una chica o un chico y ustedes me entienden, ¿no? Y muchas cosas más. Por ejemplo, en una publicación, tú ves una publicación de X persona, para eso también hay una tabla, está registrado todo eso. Para esa publicación, digamos, ok, yo les pregunto a ustedes, para esa publicación, ¿qué campos, qué variables pueden encontrar
para esa publicación, ¿sí? O sea, ustedes abren Facebook y leen esto, ¿ok? Muy seguramente vamos a encontrar el usuario que publicó esa publicación, valga la redundancia, el contenido de esa publicación, la fecha de esa publicación, la cantidad de comentarios de esa publicación, los likes o las reacciones que tuvo esa publicación, y entre muchas otras variables o campos más que podemos imaginar, ¿no? Otro ejemplo, para un solo comentario que tú ves, de una publicación, ¿qué podemos encontrar en ese comentario? O sea, ¿qué campos podemos encontrar si también tiene un registro, si también tiene un... ya se me olvidó el nombre. Sí, ese registro. Seguramente el usuario que publicó ese comentario, la cantidad de likes, de reacciones, si ese comentario tuvo otros comentarios, la fecha o la hora en que la publicó, en que hizo ese comentario. Y así, o sea, así nos podemos ir con un montón de campos de los que tú me cuentes, tan solo hablando de Facebook, ¿sí? De una red social como Facebook. Ok. Algo que se me olvidó mencionar es que cada tabla, porque pues estas al final son tablas. Yo dije un ejemplo de una tabla que hace referencia al usuario, a sus llaves de acceso. Luego hice referencia a otro ejemplo que es una tabla de una publicación, otro ejemplo de lo que es una tabla a un comentario. Todas estas se relacionan entre sí, todas estas tienen una relación, por eso la palabra base de datos relacionales. Son tablas pero que se relacionan a través de lo que es una llave principal, o creo que en inglés es primary key, y una llave foránea o foreign key, que es una llave primaria y una llave foránea. Una llave primaria, la primary key, es la que tiene cada tabla. Sí, por ejemplo, de la tabla de usuarios, esta primary key va a ser el ID, un ID. ¿Qué es un ID? El mismo ID que tú tienes en tu credencial para votar, en tu pasaporte. El ID es una variable de tipo numérica, única, que no se repite. Y esa ID se relaciona con otra tabla. Por ejemplo, tú como usuario, tú tienes tu ID, ¿sí? Ok, tú ves una publicación, tú le das like a esa publicación. En la base de datos de Facebook va a aparecer, mira, entre toda la cantidad de likes que recibió esta publicación, está este usuario que tiene esta ID. ¿Cómo sabemos que es este? Por su ID de la tabla de su usuario, porque se relaciona. Y a ese concepto se le conoce como llave foránea o foreign key, ¿sí? Porque hay una relación, pues. O sea, esto ni de broma tú como usuario lo sabes. O sea, esto simplemente tiene acceso las personas que trabajan en Facebook, en teoría. Y así, o sea, y esto se puede aplicar para muchos otros negocios, tanto digitales como físicos, cuando se quiere hacer inventario, más que nada de índole del negocio, pero también de muchos otros aspectos también, ¿no?
las bases de datos, pues en el mundo de la programación es algo fundamental, es algo de ley. Yo, yo desde acá lo estoy hablando desde la teoría, pero la realidad es que hay profesiones que se dedican, tal vez no exclusivamente, pero sí fuertemente a este campo, porque también hay toda una ciencia. De hecho, hay un lenguaje de programación que se llama SQL, que es con el cual es un lenguaje de programación que se utiliza para consultar o manipular estas bases de datos, ¿sí? Las bases de datos son muy complejas, no tengo entendido que no son un archivo, son más bien motores que corren, son software que, que tienen cierta lógica, ¿sí? No son un Excel, o sea, las bases de datos no son un Excel. Y yo hablé principalmente sobre las bases de datos relacionales o estructuradas, pero también hay bases de datos, hay otros tipos de bases de datos que son como más flexibles, que siguen como otra lógica, otra filosofía, que aplican más como para otros campos. Pero de nuevo, es un tema bastante extenso y pues nada, gracias.